memoria otra vez. Síganme mejor el café. Los invito a tomar nuevamente sus lugares para que podamos continuar con los temas de esta tarde. Desde su ratificación en Guatemala, el convenio 169 ha sido motivo de diversas opiniones en la sociedad guatemalteca. Durante el siguiente conversatorio, nuestros panelistas hablarán acerca de la aplicación del convenio 169 en Guatemala. Para moderar el tema, quiero darle la bienvenida al licenciado Roberto Aldón, director ejecutivo del CACIBE. El licenciado Aldón es abogado y notario, graduado de la Universidad Rafael Landívar y obtuvo un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad del Istmo de Guatemala. Es investigador, historiador y autor de 2 libros: Los debates políticos en Guatemala y Seguridad. Desde 1994 es director ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIBE y representa al sector privado en foros internacionales de trabajo, medio ambiente, política, estrategia y seguridad. Bienvenido, licenciado Aldón, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me congratulo de que Renata haya primero hecho una convocatoria tan importante y tan numerosa como la que tenemos el día de hoy. Y segundo, que decida hablar de un tema particularmente complejo, como es el convenio 169. Y para este propósito voy a llamar acá al panel, a quienes me van a acompañar, que además debo decir que es un panel de lujo, porque creo que se ha hecho una escogencia muy sabia de quienes van a conversar el día de hoy sobre el tema. Quisiera llamar primero, y antes que nada, al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, economista por la Universidad Rafael Landívar y abogado y notario por la misma Casa de Estudios. Tiene una maestría en Derecho, Economía y Política Pública. Ha laborado en el Banco Mundial con la Oficina de Guatemala y fue parte de la misión permanente de Guatemala ante la Organización Mundial de Comercio. Además, fungió como asesor de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Bienvenido, señor ministro. Un aplauso, por favor. También invito a este espacio a la señora viceministra de Trabajo y Previsión Social, Yolanda Salazar. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Rafael Landívar, con una especialización en Contratación Internacional, Comercial y Financiera por la Universidad de Castilla. Ha sido asesora jurídica y legal para el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobernación, para la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia y para la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada. Entonces, bienvenida, viceministra. Y tenemos el día de hoy, a la distancia, y acompañándonos con los recursos tecnológicos que nos permite la red, a una persona muy estimada, Hernán Coronado, oficial técnico especialista en pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Hernán, quien está conectado a distancia, es oficial técnico especialista en pueblos indígenas y punto focal de OIT para el tema de pueblos indígenas en la región de América Latina. Actualmente está basado en Bolivia, donde coordina la oficina de OIT. Anteriormente trabajo que tenía su presencia en Guatemala, estuvo acá durante 4 años, y 2 años en la oficina de OIT en Lima. De profesor abogado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría internacional en conflictos y desarrollo por la Universidad Jaume I de España, y cuenta con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en Derecho Internacional y Derecho de Pueblos Indígenas. Hernán, me da mucho gusto saludarte a la distancia. Bienvenido a este importante panel. Por favor, un aplauso. Bien, cuando uno le toca, ya lo decía el ministro de Energía, hablar de horas de la tarde, siempre hay un enorme reto, ¿no? Y yo recuerdo a un profesor que en un estudio de posgrado que le tocó, lo que hacía era alterar la temperatura del salón para que los alumnos no se durmieran. La ponía a 10 grados, entonces los patojos estábamos congelados. Eso no va a pasar aquí, pero lo que sí va a pasar, y que también lo hacía el profesor, era que escogía los temas más candentes para poderlos conversar en horas de la tarde. Y eso es un poco lo que vamos a tener, una conversación muy interesante
sobre el convenio 169 desde la perspectiva, por supuesto, de la OIT y de funcionarios de gobierno. Así que, sin más demora, quiero hacer una pequeña introducción al tema que nos va a ocupar el día de hoy. Estamos de frente a probablemente uno de los convenios más particulares que Guatemala ha suscrito desde muchos años. ¿Por qué? Primero, porque me atrevo a decir que es uno de los convenios más citados, pero menos leídos. También me refiero a las particularidades de un convenio que, poniendo la vista rápido en el mundo, uno diría que está dirigido a países que tienen condiciones muy particulares de pueblos indígenas y tribales en condiciones de minoría, evidente. Sin embargo, el caso de Guatemala, donde la población es una población que se autodefine indígena en casi más de un 40%, ciertamente presenta condiciones muy particulares y muy diferentes a las de los otros países, donde probablemente las comunidades lapona o los xoshones tienen una ubicación geográfica muy puntual y una población que por supuesto no es numéricamente grande. Y por último, porque el convenio que contiene el tema de la consulta ha sido un convenio que ha sido zarandeado de ida y vuelta desde ya hace más de 15 años en lo relativo al tema de procedimientos y reglamentos de consulta. Han habido al menos 3 intentos fallidos, hay que decirlo, de reglamentar el procedimiento de consulta. Así que, con ese escenario, vamos a abrir la conversación el día de hoy, tratando de entender las sutilezas del tema, tratando de entender los retos que Guatemala tiene, pero por sobre todo, cuáles son las posibilidades y expectativas positivas que Guatemala tiene respecto del convenio, de la consulta y de una actividad tan importante para el país como es la actividad de la minería. Así que, con esta introducción, dando de nuevo la bienvenida a los panelistas, yo quisiera comenzar lanzando una pregunta al señor ministro de Energía. Yo le prometí que no me iba a interpelar. Sé que interpelaciones ha tenido bastante, así que hoy le prometo no entrar en estas consideraciones políticas, pero, señor ministro, se mencionaba que han habido algunos fallos en relación a temas de consulta y ha habido responsabilidades que se han asignado al Ministerio de Energía para efectuar algunas consultas en algunas áreas. ¿Cómo hay que decirlo? Procedimientos que han sido exitosos y que han empezado a tener ya algunos resultados. Y yo quisiera que compartiera hoy con los que estamos en este salón cuáles son esos criterios que usted considera que son factores que han ayudado a que estos procedimientos de consulta sean exitosos. Por favor. Muchas gracias, Roberto. A ver, el proceso de consulta, al fin y al cabo, es un proceso llevado a cabo por personas. Y si me preguntas cuál es la clave del éxito, ha sido el equipo sin usted. Porque evidentemente las personas pueden tener muy buena voluntad, pueden ser profesionales abnegados, pero requieren capacitarse en las funciones. Un reto importante ha sido generar esa capacidad que encontramos en un equipo, pero hubimos de reforzarlo, hubimos de además abonar a sus conocimientos. La OIT nos ha colaborado mucho en procesos de capacitación. Pero bueno, eso es clave número 1. Clave número 2, valor. En este país la administración pública suele no hacer cosas porque le da miedo le da miedo de que se haga. Porque si usted se dedica a ser funcionario público, tiene que tener la responsabilidad que conlleva a asumir. Entonces nos ha correspondido asumir con valor cumplir nuestra función. Y nuestra función en este caso era cumplir leyes, pero también atender,
no se puede cumplir las sentencias que nos dejaron y cumplir las leyes en procesos futuros. Y se dice pronto, o parecería que esto no debería ser ni destacable, perdón, pero requiere apoyo político y el Ministerio de Energía y Minas lo ha tenido desde la Presidencia de la República y colaboración también interinstitucional. La dejo ahí cortita. Muchas gracias, ministro. Recurso humano y decisión para tomar políticas. Son dos elementos que ha mencionado el ministro que debemos tener muy presentes hacia adelante. Y ahí dice, ministra, yo quisiera voltear la mirada al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha sido, por definición, porque es un convenio de la OIT, un ministerio relevante para efectos del tema de la aplicación del convenio 169. Sin embargo, por decisiones judiciales, otras autoridades han estado involucradas en este proceso. Ya se mencionaba por parte del ministro Pimentel el éxito que se ha tenido en esto y por qué. Yo me pregunto, ministra, es ¿cuál es el nivel de coordinación que existe entre el Ministerio de Trabajo y otras instituciones para que lo que se haga como Estado sea efectivo y sea exitoso? Por favor. Gracias, buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos, muchas gracias por la invitación. Pues como ustedes lo saben, durante los años pues hemos tenido, creo que una gran legislación, más de 40 sentencias que han habido en relación a este tema, y eso ha provocado justamente eso, que haya distintas instituciones que realizan esos procesos, y le ha tocado a Energía y Minas que salir a ser líder en este proceso, cuando pues teníamos que haber tenido una mejor coordinación. En ese sentido, tal y como lo ha dicho el señor ministro aquí, a partir por lo menos desde lo que nos toca a nosotros que hemos estado aquí de gobierno, hemos tenido una excelente coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. El equipo del Ministerio de Trabajo trabaja coordinadamente con el Ministerio de Energía y Minas en relación a cómo abordarlos. Ambos tenemos grandes equipos de trabajo, eso hay que reconocerlo, que conocen del tema, que son expertos en este tema, y nos ha permitido coordinar de mejor manera las acciones que vamos a realizar en campo. Eso también nos permite que ahora, y si así es, podamos tener un producto final que nos ayude a hacer una mejor consulta. Aparte de eso, también hay mucha responsabilidad del organismo judicial, que hoy por hoy pues, que está encaminando en esa línea, que ha sido en el pasado un tema complicado para también el gobierno, con el Ejecutivo como tal, pero de lo que compete del 2020 para acá, la coordinación ha sido muy buena. Y hemos tratado de que esa misma coordinación al final pues lleve también un toque un poco más social, en el sentido de entender que estas consultas o realmente llegar a un diálogo o un consenso no es solo en beneficio del Estado, no es solo en beneficio del gobierno total, sino en el país en general, porque la conflictividad de esto no lleva a ninguna resolución ni ningún beneficio a nadie. Básicamente, como lo decía el ministro en su exposición, son específicamente personas las que se benefician de este conflicto y no la sociedad en general. Y ese tema es importante tenerlo desde la conciencia de los equipos que van a campo hasta las autoridades que estamos hoy en gobierno, ¿verdad? De ver más allá del beneficio que conlleva llegar a un consenso y a un diálogo. No es una consulta para generar conflictos, sino es una consulta para que ambas partes logremos un consenso. Muchas gracias, ministra. Hernán, yo no me resisto a hacerte una pregunta aquí a la distancia. Hay muchas personas que estarán preguntándose qué tiene que ver la Organización Internacional del Trabajo con este instrumento internacional que regula relaciones y situación de pueblos indígenas en los países. Siendo la Organización Internacional del Trabajo, obviamente, una institución orientada a las relaciones laborales, al mundo del trabajo y del empleo, pero obviamente OIT ha decidido incursionar y no es el primer instrumento que lo hace, y lo anterior, el convenio 107, pero nuevamente OIT en los años 80 introduce esta nueva normativa. ¿Puedes ayudarnos a entender, Hernán, cuál es la lógica detrás de un instrumento así? Por favor. Hernán, vamos a sostenernos un segundo que vamos a ver que el audio esté debidamente conectado.
¿Puedes hablar? Hola. Sí, ahora sí. Sí. Muy buenas tardes con todos y con todas. Poder participar en este congreso. Desde luego habría deseado poder tener el tiempo de participar de manera presencial, saludar al ministro Pimentel, a la viceministra Salazar y desde luego a ti, Roberto, con quien hemos coordinado y trabajado en los últimos años, en el tiempo que me tocó gratamente vivir en Guatemala, ¿no? Yo quisiera mencionar cuáles son los orígenes, ¿no?, del trabajo de la OIT con pueblos indígenas. Y algo que muy pocas personas saben, probablemente, es que esto se remonta a la propia creación de la organización. La OIT, en la década, bueno, el siglo pasado, la década del 20, comenzó a elaborar los primeros estudios sobre cuál era la situación de los trabajadores en los que habían sido en las colonias básicamente europeas. Y eso dio pie a uno de los 8 convenios fundamentales que tiene la OIT, que es el convenio sobre trabajo por nosotros, que se adoptó en 1905. De hecho, el convenio 169, como tú muy bien señalaste, Roberto, tiene un antecedente que es el convenio 107, que se adopta en 1957. No son los únicos convenios que han tratado las cuestiones relativas a pueblos indígenas también. Hay al menos otros 4 convenios que hoy han sido dejados de lado, que trataban, por ejemplo, de la situación de los trabajadores indígenas. Y las razones históricas obedecen, básicamente, a la relación que había, o cómo se identificaba la situación de los indígenas vinculados al trabajo, la situación de los indígenas vinculados al trabajo en el campo, y eso ha hecho que, por ejemplo, en muchos de nuestros países en la región, algunos de los ministerios tuvieran las denominaciones de ministerios de trabajo y asuntos indígenas. En la región, por ejemplo, hoy todavía tenemos al menos 2 países que se ocupan de coordinar los temas relativos a pueblos indígenas, ¿no?, a través de los ministerios de trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de Guatemala. Entonces, hay una larga data de información sobre cómo la OIT se involucra, pero está directamente relacionada con el trabajo y con otras situaciones históricas que se producen luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un elemento central es que el convenio que antecede el convenio 169, que es un convenio 107, que se revisa básicamente porque tenía un corte asimilacionista, es un convenio que adopta la OIT en representación del sistema de Naciones Unidas, ¿no? La OIT tiene más de 100 años de creada y tenía ya un trabajo importante en materia de la situación de los trabajadores indígenas, ¿no? Desde luego, el tema del trabajo se vincula al campo. El campo muchas veces está vinculado a aspectos culturales, a temas de los territorios, recursos culturales. Y el convenio 169, en lo que nos aboca en esta jornada, incorpora uno de los derechos, que es quizás el derecho que más interés suscita en el debate público, que es el derecho a la consulta, un derecho que está establecido en muchos convenios de la OIT. Digamos, la consulta no es un derecho nuevo para la OIT, es un derecho que está recogido en varios instrumentos de la OIT. Pero como bien señalaba el ministro en su presentación inicial, esta consulta tiene una característica esencial, que es una consulta no para un actor que hace parte del mundo tripartito, del mundo de los constituyentes del OIT, sino un actor que en este caso son los pueblos indígenas. Entonces, es un instrumento que está permeado por la historia del trabajo y la situación de los pueblos indígenas, pero también por la gran experiencia que tiene la OIT en generar el diálogo a través del mecanismo de consulta, que en este caso específico del convenio 169 es un mecanismo de consulta dirigido a pueblos indígenas. Muchas gracias, Hernán. Un detalle que se conoce poco es que Guatemala, como suscriptor del convenio, debe presentar informes y memorias relacionadas con el convenio de los que es parte. Siendo Guatemala parte del convenio 169, debe informar a OIT sobre la evolución del convenio. Yo quisiera preguntarle a la señora viceministra cuál es el estatus que se encuentra Guatemala en este momento en cuanto a la rendición de cuentas que se hace del convenio, toda vez que no existe y no ha existido desde su ratificación un procedimiento de consulta que pueda hacer efectivo las disposiciones del convenio 169. Por favor. Pues esa es una pregunta que seguro Hernán la tiene más
clara, pero de cómo nos ven. Pero sí hemos hecho varios informes en efecto a la OIT en relación a cómo hemos avanzado. Creo que al inicio lo decía, cuántos intentos ha hecho Guatemala de poder reglamentar este proceso y las dificultades que hemos tenido en relación a poder hacer un reglamento un poco más claro en relación a la consulta. OIT también nos ha referido muchas veces que el convenio pues de por sí puede iniciar una consulta, pero para nosotros como país es necesario tener reglas claras y una estabilidad jurídica adecuada en relación a cómo se realiza la consulta. En ese sentido, cada vez que informamos se hace saber la necesidad de poder hacer esa implementación y la ayuda necesaria que tenemos por, como usted bien lo decía, la conflictividad que existe en el país. 47% de la población es indígena y, como muy bien lo decíamos al inicio, el tema del desconocimiento del convenio no permite que se pueda tener un mejor acercamiento a los pueblos y un desarrollo más claro de lo que debemos realizar. En relación a esto, desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, pues la OIT, lo hemos reportado en varias oportunidades que existió hacer el intento de regularlo y que continuamos haciendo eso y sin embargo seguimos capacitando a la población para que puedan entender el convenio y de esta manera se pueda facilitar el diálogo que es necesario, que es parte de los esfuerzos que hemos estado realizando durante todo este proceso con la ayuda del Ministerio de Hacienda. Algo que menciona la viceministra, primero es el entendimiento correcto del convenio, lo cual es fundamental, pero segundo es coordinar los procesos que establece el convenio, que es precisamente para lo que los procedimientos de consulta se abocan. Y eso es precisamente lo que hoy estamos como país en esa discusión nacional sobre la importancia de la opción de un procedimiento. Hernán, yo creo que su experiencia es extremadamente valiosa y para una audiencia además tan taquillera como la que hay el día de hoy, que es un evento lleno, creo que sería muy importante que pudieras compartir cuál es tu análisis comparado de lo que ha pasado en Guatemala versus 2 o 3 países con condiciones relativamente similares a la nuestra. Pongo la lista en Sudamérica, en el caso de Chile, en el caso de Perú, y probablemente, quizás un poco tomando más distancia, el caso de Colombia. ¿Dónde situarías cada uno de estos procesos con sus elementos claves? Por favor. Sí, gracias. No cabe duda que el convenio impactado, ¿no?, en la región. Estamos hablando de un convenio que ha sido ratificado por al menos 14 países en la región de América Latina. Y más de 30 años después de su adopción hay bastantes decisiones. Una de ellas es cómo se aplican los procesos de consulta. Mal que bien, los países que han adoptado algún mecanismo de consulta a través de una ley, un reglamento, ¿no?, han establecido etapas muy similares a las que hoy presentaba el ministro Pimentel en su presentación, ¿no? Hay una lección en la región que básicamente ha señalado que es importante no solamente la forma sino el fondo, es decir, asegurar que los pueblos indígenas tengan la información pertinente para que puedan tomar decisiones como parte de un proceso de consulta, que es un proceso de diálogo muy distinto a lo que se puede entender en un proceso de referéndum, ¿no? Que las etapas hoy por hoy básicamente contemplan la necesidad de generar mayores espacios para la construcción del diálogo intercultural. Quizás los desafíos en la región estén, por lo menos los datos que nosotros tenemos, no en la realización de los procesos de consulta, porque hoy la región realiza varios procesos de consulta. E incluso podría animarme a decir que son más los acuerdos que los desacuerdos, a los que se arriban en los procesos de consulta. Probablemente uno de los grandes desafíos que enfrenta la región es el fortalecimiento de las instituciones, es decir, aún todavía hay países que no tienen una institución adecuada para tratar los temas de consulta, ¿no? Y ahí entenderemos que Guatemala está haciendo un esfuerzo importante, por ejemplo, a través del Ministerio de Minas, ¿no?, de crear una dirección específica para los temas de consulta, pero debería hacerse también lo mismo en un sentido más amplio, entendiendo que la consulta no solamente aplica para medidas vinculadas a las actividades extractivas, sino las obligaciones de consulta que se derivan del convenio 169 tienen que ver con cuestiones mucho más amplias, ¿no? Una lección que nos deja la región
es que aquellos países que cuentan con alguna institución, que como bien mencionaba la viceministra, ¿no?, la coordinación, con alguna institución que coordine los temas de pueblos indígenas, y que tengan espacios de participación permanente, que están en mejores condiciones para realizar nuevos procesos de consulta, ¿no? Porque las elecciones también nos demuestran que muchas veces la alta conflictividad y en algunos casos la poca presencia de los estados en algunos de los territorios de los pueblos indígenas termina haciendo que los procesos de consulta no traten necesariamente, por ejemplo, en el caso de proyectos extractivos, sobre el proyecto extractivo, sino lo que se termina trabajando son temas que hacen parte de una agenda histórica que va más allá de la propia medida. Entonces, así como es importante avanzar en un mecanismo de consulta, y ahí en relación a lo que mencionaba la viceministra, la OIT ha tenido una posición muy clara y firme en los comentarios que hemos dirigido, los órganos de control han dirigido al gobierno de Guatemala, que es necesario avanzar un mecanismo de consulta, y lo ha hecho de reiteradas oportunidades. De hecho, ha saludado los avances en la construcción de un mecanismo. Así como es importante montar un mecanismo de consulta, es importante también fortalecer la institucionalidad para tratar los temas vinculados a pueblos indígenas. Porque si no se corre el grave riesgo, y ahí con esto concluyo, de que cuando se lleguen a procesos de consulta, muchos de ellos vinculados a actividades extractivas, actividades económicas, se traten temas que no hacen parte necesariamente de la medida, ¿no?, sino que se diluya la discusión sobre otros temas que son igual de importantes, pero que hacen parte de temas que muchas veces las organizaciones o pueblos tratan como temas de agenda histórica. Hoy en la región, con esto concluyo, Roberto, tenemos varios países que tienen procesos, mecanismos de consulta. Uno solamente tiene una ley, que es el Perú. Los demás han desarrollado los mecanismos a través de decretos o reglamentos. Sin embargo, como también mencionaba la viceministra, muchos de estos temas han sido impulsados por las Cortes. Y esto tiene que ver básicamente por la judicialización de la falta de consulta o una inadecuada aplicación de la consulta. Entonces, nosotros insistimos ciertamente en que existe un mecanismo de consulta, en el parámetro del convenio, debidamente consultado, pero también en el fortalecimiento de las instituciones para tratar los temas relativos a la Muchas gracias, Hernán. El ministro financiero quiere comentar. Es que absolutamente coincido con Hernán en lo importante de institucionalizar estos procesos. Les dije antes, así como me siento orgulloso de la capacidad que hemos generado del Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo procesos de consulta, la verdad es que yo en particular hubiera querido nunca tener que generar esa capacidad. No es función del Ministerio de Energía y Minas andar consultando a pueblos indígenas, no está en sus funciones legales. Y aspiro algún día a cerrar la chance de diálogo del Ministerio de Energía. Con el voto de instancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Institucionalizarlo. Y la propuesta de esta que estamos trabajando ahorita en el gobierno implica eso. Implica generar una entidad específica responsable de llevar a cabo procesos de consulta, expertos, no en industrias extractivas, ni en educación, ni en caminos, sino en procesos de diálogo y de consulta, que van a hacer lo que llevan a cabo adelante los procesos, apoyados, por supuesto, técnicamente desde la entidad de gobierno responsable de la medida que se adopta. Así está diseñado esto que estamos trabajando, pero ese es el mecanismo que nos va a permitir institucionalizarlo y no depender de que un ministerio haga o no gestionar sus propios procesos. Muchas gracias, ministro. Voy a ponerle un poco de pimienta a la conversación. Y voy a hacer una ronda de preguntas con bolas curvas, digamos, para entender mejor, digamos, los retos y desafíos que Guatemala tiene por delante. Y quisiera empezar con Hernán. Hernán, en las experiencias que hemos tenido en Guatemala, y hemos escuchado que algunas voces dicen no querer ser consultadas. Y utilizan el mecanismo de no querer ser consultadas para decir que no fueron consultadas y por lo tanto que el Estado no puede tomar decisiones sobre el asunto a consultar. O le doy una vuelta de tuerca más. Hay quienes dicen que la consulta tiene que derivar en que los procedimientos a seguir
deben ser los que él indica que son, y no necesariamente un proceso de construcción y de escucha. ¿Cómo sale uno, Hernán, de esa trampa donde estos procedimientos de consulta pueden quedar paseados porque alguien decide no ser escuchado o porque simplemente piensa que el procedimiento debe ser el que él piensa que debe ser? Por favor, Hernán. Gracias, Roberto. En realidad tiene que ver con el establecimiento de un mecanismo de consulta que delimite de algún modo no el ejercicio del derecho, sino cuáles son las reglas y las condiciones para la realización de este. Otros países lo tratan esta situación de sus mecanismos, sus reglamentos, porque podría haber la decisión también de determinados pueblos de no participar de un proceso de consulta o incluso retirarse en medio de un proceso de consulta. Y eso es algo que podría ocurrir. La legislación comparada, si lo quieren ver de algún modo así, trata esta situación. Y básicamente lo que podría resumir esta situación es que los gobiernos tienen que documentar esta situación y hacer todos los esfuerzos necesarios para retomar el diálogo, ¿no? Y ello no fuera posible, desde luego los gobiernos están habilitados a tomar una decisión. Ahora, esa decisión no es una decisión, un cheque blanco, digamos, ¿no? Es una decisión que siempre va a estar limitada por el respeto a los derechos humanos. Y como bien lo mencionaba también el ministro en su presentación, en la administración pública básicamente hay dos decisiones con respecto, por ejemplo, a un proyecto extractivo, ¿no? Si hay un tercero interesado en que se autorice o se apruebe una medida, los gobiernos van a tener que tomar una decisión. De hecho, ese es el rol de los gobiernos, tomar decisiones, y por eso es importante que esto haga parte de la administración pública, ¿no? Que así como se entiende el convenio y el derecho a la consulta como un derecho que establece la misma obligación, también se vea como un instrumento de gestión pública. Y en la práctica de la administración pública, los funcionarios están obligados básicamente se podría traducir la decisión de tres maneras: llevar adelante la medida, desestimar la medida o modificar la medida, pero en cualquiera de esos tres escenarios van a tener que tomar una decisión. Y esta decisión, desde luego, pues está sujeto a que quien estuviera en desacuerdo pueda recurrir como corresponde a los tribunales, a las vías administrativas para demandar y siente que algunos de sus derechos han sido lesionados, ¿no? Entonces, esto es una respuesta muy jurídica, desde luego, Roberto, ¿no? Yo creo que más bien también hay un enfoque que tiene que ver no solamente con lo jurídico, tiene que ver con la construcción de confianza, y desde luego es una fácil, ¿no? Creo que es importante el fortalecimiento de las instituciones, pero también el fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones indígenas. Es una responsabilidad que se deriva del convenio 169. De hecho, en el mismo artículo, el artículo 6, establece la obligación de los gobiernos de fortalecer a las instituciones representativas, ¿no?, de los pueblos indígenas. Pero todas estas situaciones que plantea Roberto en su pregunta, creo que pueden ser muy bien tratadas, como lo han sido tratadas a través del propio mecanismo de consulta, ¿no? Cuando alguna parte no quiere participar, por medio del proceso decide no participar. Muchas gracias. De hecho, tomo el comentario que hiciste hace un minuto para decir que dejaste la pelota rebotando en el área para hacerle la pregunta a la viceministra. Yo sé que no es una pregunta fácil, pero igual creo que eso es un poco lo que nos estimula la conversación. Somos un país multicultural, somos un país con una población indígena importante que no está ubicada únicamente en un solo punto de nuestra geografía, que tiene inclusive estructuras organizadas. Y el convenio insiste, como bien lo mencionaba Hernán, en las autoridades tradicionales, las autoridades representativas. ¿Cómo resolver este tema frente a un mundo tan complejo, de muchos niveles, para que tampoco entremos en un estado de parálisis por el tema de quiénes son las autoridades o las instituciones a consultar? ¿Qué es lo que se ministra que se ha pensado importante en esto? Gracias. Sí, justamente como bien lo dice Hernán, también la OIT nos ha dicho que la representatividad de pueblos indígenas debe ser de acuerdo a sus propias costumbres y a su manera de organización.
es decir, no debe ser impositiva por parte del Estado de cómo deben ellos presentar su representatividad. Sin embargo, también la OIT nos ha dicho que es importante poder plantear un mecanismo formal mediante el cual estas organizaciones representativas puedan indicar, digamos, al gobierno la decisión de quién es su representación. Entonces ahí nos deja una puerta abierta también para en esa línea que pueblos indígenas con su representatividad le puedan informar de manera formal al gobierno quién es la representatividad. Es parte de lo que se está viendo y regulando desde la propuesta que se está trabajando. Y también pues tiene mucho que ver con justamente lo que les decían. Ustedes saben que pues, los pueblos indígenas no solo tienen una forma de vivir, una forma de representarse de distintas formas, tanto desde temas ancestrales como contemporáneos, porque han ido cambiando, y el hecho del marco de la socialización y el diálogo, al ser amplio e incluyente, nos permite poder verificar quién es la representatividad. Esa parte es importante cuando hablamos de un diálogo amplio e incluyente, porque entonces ahí es donde vamos verificando, como bien lo decía el ministro en su exposición al inicio, ¿verdad?, al pueblo que realmente está afectado y que tiene la capacidad de poder reclamar o decir en qué momento él es el que está siendo afectado en ese lugar donde la medida administrativa, que es lo que se está tratando en este momento, va a generar un impacto importante. Muchas gracias, ministra. Ministro, usted lo mencionaba en su intervención inicial, las dificultades que ha traído la palabra consulta y el entendimiento correcto del asunto. Yo recuerdo incluso que algún diputado apareció con la ocurrencia de que ya había resuelto el mecanismo de consulta o el procedimiento de consulta poniéndolo referido a las consultas populares, y esa era su finalidad. Por otro lado, ahora estamos viendo también el surgimiento de una serie de iniciativas que desde lo local y desde las municipalidades pretenden hacer una suerte de consultas empíricas que las llaman como tales, o ese cruzamiento que a veces existe entre el convenio 169 y la normativa municipal. ¿Cómo desenredar esa madeja, ministro, para que el curso de acción que está teniendo el gobierno sea un curso de acción que sea al final efectivo? Que no se cruzan. Las personas están tratando de confundir a la gente, a la población. Son dos cosas distintas. Es como, no sé, confundir béisbol con fútbol, ¿no? Son dos cosas absolutamente distintas. Se llaman parecidos, eso es el problema. Y nuestra legislación no reconoce primero. Yo digo, una consulta popular es un referéndum sometido al escrutinio de toda la población. Porque por el asunto están trascendental y están definidos de hecho en nuestra Constitución. Una consulta municipal de vecinos es someter a consideración de los vecinos un asunto de competencia municipal. Vecinos. Y si el Código Municipal establece que puede haber una consulta a vecinos o poblaciones indígenas de los municipios, pero se refiere necesariamente a particularidades de ese municipio. Y de decisiones que puede adoptar el Consejo Municipal en ese sentido. La consulta a pueblos indígenas en función del convenio 169 es un mecanismo de diálogo que debe necesariamente agotarse cuando el gobierno va a adoptar una medida susceptible de afectar al pueblo. No es un referéndum, no es una votación, no es un concurso. ¿Cómo resolvemos el problema? Educando a la población. Lo que dije antes en mi presentación, todos tenemos una responsabilidad de explicar. Miren, no resolver nombres, por supuesto. Yo llevo 2 años explicándole a gente dentro del gabinete que eso no es una consulta popular, de lo que estamos hablando. Funcionarios del gobierno se equivocan, claro, no tienen que ver con su trabajo, o sea, equivocarse no está mal. El problema es equivocarse a propósito y salir diciendo en la prensa que ir contra la razón, pues mentiras está mal. Equivocarse no. Ahora, los que entendemos el tema, porque vamos a aprenderlo, porque cuando hemos aprendido, tenemos una responsabilidad de explicar. ¿Qué está haciendo bien Cámara de Industria y de NATO en lo particular? Un foro como este, que nos permite discutir estos temas antes. Deberíamos hacer más. Y deberíamos tocar más puertas. Miren, aquí se equivoca un periodista, tal
diputados, sin duda, empresarios, porque este tema no lo han tenido real. Vuelvo a decir, seguro lo respondiste perfectamente. Este es el convenio más hablado que nadie ha leído. Leámoslo, expliquémoslo, eduquemos y busquemos doble. Este es un mensaje que les traigo y lo voy a decir por tercera vez hoy. No nos equivoquemos nosotros, tenemos que levantar la mano y ir a defender el cambio. No lo hemos salido a defender. Y yo les voy a dar, a raíz de los anuncios que mencionaba, N cantidad de periodistas diciendo idioteces en la televisión y atacando a título personal a este servidor. Y cuando lo que hemos hecho es explicar con razón, con pruebas, con la ley, aquello que se hizo mal. Pero tenemos que perder el miedo a decir las cosas como son y a defender. Algo que me parece muy importante es que cuando uno habla de aceptación, el convenio habla de aceptación, no solamente estamos hablando de aceptaciones negativas. Hay proyectos que tienen aceptaciones positivas como tal, y esas tienen que saberse reconocer así en ese proceso también. Que si no solo estamos viendo las mitades probablemente más complejas o más difíciles. Y es ahí donde yo quisiera aterrizar el panel con la última ronda, tenemos apenas menos de 10 minutos para concluir, pero quisiera lanzar una serie de preguntas que pueden orientarnos hacia un mejor futuro de este tema. Y Fernando, me gustaría que la experiencia que tú tienes es muy vasta, en casos muy puntuales en América Latina, me hablaron de una buena práctica que recuerdes, de un caso importante, de un proyecto importante, que se haya llevado bien y que hoy sea un proyecto que esté marchando bien, que se haya debidamente consultado en alguna sociedad latinoamericana y que tengas presente, por favor. Sí, gracias, Roberto. Hay experiencias diversas, ¿no? En el caso de proyectos extractivos, no quisiera referirse a un proyecto con nombre propio, pero creo que es importante ver lo que está haciendo la región. Chile, por ejemplo, está trabajando, desde luego con los desafíos, no dicen que esto sea bueno o malo, pero proyectos extractivos, consultas para proyectos extractivos vinculados a los instrumentos ambientales. Los instrumentos ambientales, como ustedes saben, están a cargo, en muchos casos, la preparación de estos, no la evaluación, a cargo del sector privado. Creo que esa es una experiencia que hay que mirar, y eso está vinculado con una obligación del convenio del artículo 7. Hay que ver también cómo se han ido creando instituciones en la región, instituciones especializadas para tratar los temas indígenas, y de estos hay varios hoy en día. De hecho, yo diría que los 14 países que han firmado el convenio en la región, al menos 12 cuentan con instituciones especializadas para tratar los temas indígenas, y al menos 4 de ellos con espacios de participación permanente, que ayudan incluso a tratar los temas vinculados a actividades extractivas. Creo que también el sector privado organizado ha avanzado también en el conocimiento del convenio, ¿no? Hoy, si bien ellos no tienen una obligación de implementación del convenio, es importante cómo en algunas políticas corporativas se incorpora, por ejemplo, el convenio como una guía de buenas prácticas, ¿no? Más allá del tema de la consulta, sino del tema de la prostitución. Yo creo que la clave, o una de las claves, para no dar un nombre, como un proyecto, como mencionaba Roberto, no quiero entrar a la discusión de un caso concreto, ¿no? Y lo que tiene que ver Colombia, que ver Perú, hay que ver Chile, hay que ver lo que está haciendo las instituciones institucionales que está teniendo también en Argentina. Entonces, desempleo, hay desafíos. Pero creo que la clave está en avanzar, establecer un mecanismo que sea lo suficientemente garantista, flexible y que reconozca el estándar de los 179. Y acá, perdón, por eso quiero hacer una mención sobre lo anterior que mencionó la consulta popular. ¿No? La OIT no tiene una posición en el que señala que la consulta popular es inadecuada. Lo que hemos dicho, por el contrario, es que el estándar de la consulta popular no se ajusta a lo establecido en el convenio 169 como se solamente los órganos de control anteriores. Entonces la clave está en institucionalizar la consulta y en crear instituciones
que coordine los temas relativos a pueblos indígenas, porque es un tema pendiente desde luego Guatemala, y estoy seguro que vamos a hacer también una intervención, reiterar el compromiso de los indígenas de seguir acompañando al gobierno de Guatemala en la consecución de contar con un mecanismo que garantice el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y en este caso un mecanismo de lo suficientemente adecuado para dotar de seguridad jurídica a todos los actores, a los pueblos indígenas, al gobierno y a los interesados en el caso de actividades económicas que pueden estar actuando. Muchas gracias, Hernán, muy amable. Y se dice que cada 4 años el país se reinventa con la llegada del nuevo gobierno. Yo tengo la impresión de que ya hay un proceso de experiencia de aprendizaje acumulado en el tema del 169 que está haciendo estos periodos de 4 años. ¿Usted pudiera afirmar que efectivamente hemos ido mejorando en el entendimiento, estoy hablando del sector público y de los funcionarios del sector público, sobre el tema del convenio 169? Complicado es afirmarlo, pero al menos desde el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, el equipo que trabaja y lleva una experiencia, lleva muchos años trabajando en el tema y conoce el tema de pueblos indígenas. Lo que sí me atrevo a decir que este es un momento crucial en donde el gobierno está comprometido por lograr una regulación. Creo que, como bien lo dice el ministro, necesitamos el apoyo de la población en general para poder lograr, porque han pasado más de 20 años de estar intentando este proceso y creo que este es el momento oportuno para hacerlo con el compromiso que se tiene desde la presidencia y todos los que estamos ahorita en este proceso. Y creo que si no lo hacemos ahorita, continuaremos esperando otros 20 años más y creo que no es algo bueno para el país. El país no se merece eso, necesitamos parte de lo que usted decía, hay muchas afectaciones que son positivas, que es necesario hacerlo y que la población, los pueblos indígenas debe aprovechar para poder, a través de estas consultas, poder generar ese desarrollo de la manera que lo quiere, porque lo que hay que entender aquí es que cuando se consulta es para que el pueblo indígena también participe hacia dónde quiere el desarrollo, no lo estamos consultando para si quiere o no quiere, como en un término de sí o no inmediatamente, sino es un tema de hacia dónde quiere decidir el desarrollo de acuerdo a sus cosmovisión, su cultura y su cultura. Eso es lo que hay que entender en la importancia del convenio. Entonces, creo que estamos en un momento ideal para dar ese apoyo y continuar y lograr cerrar por lo menos eso, que como lo dijo el ministro, para que estamos equivocados, sea otra cosa mejor que hacer a esto, por supuesto, bienvenido sea que los siguientes gobiernos lo sigan generando en mejorar, pero no para no avanzar ni siquiera un poco en lo que hemos logrado. Y en este sentido, este comentario del ministro me parece muy importante. Yo le quisiera lanzar una pregunta a boca de jarro, criminología. ¿Por qué debemos pensar que este proceso va a ser diferente, ministro, a los procesos anteriores? Porque si pensáramos que vamos a fracasar, no va a ser la misma vez. Tenemos que tener mucha cabeza, mucho corazón, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos. Nos hemos preparado, hemos discutido, lo estamos utilizando. Este proceso es el entendimiento de que Guate, como dijo Giovanna, Guate ya no se merece seguir discutiendo, más bien, ni siquiera llegamos a discusión, seguir atacándonos, descalificándonos, simplemente porque no somos capaces de sentarnos y platicar y dialogar y incorporar ideas religiosas. Ese es el esfuerzo honesto que está haciendo esta organización. Y bueno, yo confío que al empeñar la honestidad con que estamos actuando, vamos a poder ser exitosos. Muchas gracias, ministro. Me queda solamente hacer un pequeño resumen de ideas importantes que se han dicho de acá. La primera es, el convenio 169 es un instrumento de políticas públicas, no es un freno de mano. Es una herramienta que el Estado tiene para consultar a pueblos indígenas sobre aspectos relacionados con sus circunstancias para poder tomar mejores decisiones. Esa es la naturaleza del convenio 149, no simplemente una tarjeta roja. Lo segundo, también se ha mencionado aquí
varias veces la palabra desarrollo. Es decir, la discusión que los guatemaltecos debemos tener sobre el tema del procedimiento de consulta y el convenio 169 es cómo convertimos ese diálogo que el convenio nos está llamando a tener en concreción y datos reales en el desarrollo de las personas que están en los distintos puntos de nuestra geografía. Negarse a ese diálogo es probablemente cerrarse las puertas al desarrollo. Y por eso creo que es tremendamente importante que veamos la dimensión de cómo puede uno, a través de ese diálogo, apuntar hacia una mejor dirección para el desarrollo de la comunidad, de las familias y el desarrollo individual. Y lo tercero y último, hoy estamos, se ha dicho aquí reiteradas veces, en una coyuntura muy particular y hoy en día muy favorable. La primera es que tenemos un sector empresarial, Hernán Gocaya a la distancia, que ha aprendido a conocer y entender mejor el convenio 169, probablemente más que muchas comunidades empresariales de otros países. Es decir, tenemos un nivel de maduración importante. La prueba es este evento del día de hoy aquí, con una participación tan importante de personas escuchando sobre este tema. Y lo segundo es que tenemos una decisión de gobierno, como lo ha dicho aquí el ministro de Energía y la viceministra de Trabajo, para que podamos entrar a resolver este tema que ha sido una tarea y una asignatura pendiente desde hace más de 20 años. Es tarea de todos los guatemaltecos que el resultado llegue a buen puerto y que sea efectivamente positivo en la tarea de poder reglamentar adecuadamente la consulta del convenio 169. Quiero agradecer a Hernán sus aportes y su contribución a la distancia. Saludos hasta Bolivia. Veo que pusiste un volcán allá al fondo, espero que sea uno guatemalteco y no uno boliviano, pero y luego agradecer a la viceministra, muchísimas gracias por su tiempo y su intervención. Yo ministro que usted, muchas gracias por sus presentaciones. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Hay avisos que se van a portar mal. Pero Muchas gracias a todos los panelistas, el ministro Pimentel, la viceministra Giovanna Salazar, Hernán Coronado y por supuesto a nuestro moderador Roberto Ardón por tan interesantes aportes en esta temática. El níquel es uno de los metales importantes para el futuro sostenible. Sus usos principales son para el acero inoxidable, baterías, carros eléctricos, imanes, entre otros. Nuestra siguiente conferencia aborda un tema muy importante dentro del convenio 169, la integración de pueblos indígenas en los procesos de consulta. Para hablarnos de este tema, quiero darle la bienvenida al viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, el señor Óscar Pérez. Óscar es ingeniero químico de profesión. El viceministro cuenta también con una maestría en estudios ambientales, una en liderazgo organizacional y un amplio conocimiento en la implementación de mejores prácticas ambientales, esquemas internacionales de certificación ambiental y social, relaciones comunitarias y cumplimiento regulatorio ambiental en Guatemala. Ha tenido experiencia en el relacionamiento con actores comunitarios, entes de gobierno, ejecutivos corporativos de medio y alto nivel, así como personal operativo. Su formación y conocimiento le ha dado la oportunidad
de liderar equipos multidisciplinarios de alto desempeño y compromiso. Bienvenido, viceministro, lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero a la Gremial de Minas de Cámara de Industria, a la Gremial de Recursos Naturales, y a la Cámara de Industria por la invitación. Es para mí un honor estar acá el día de hoy con ustedes. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, caras nuevas también, me da mucho verlos acá. El día de hoy yo les voy a hablar un poquito, mi presentación va a ser en realidad complementaria a lo que el señor ministro Alberto Pimentel ha expuesto. Y van a ver que al principio, en la parte introductoria de mi presentación, hay algunos elementos que se repiten, pero es muy importante, para nosotros es importante, para el Ministerio de Energía y Minas, que algunos de los elementos que vamos a repetir sean recalcados en esta oportunidad. Yo voy a hablar sobre cómo hemos integrado, cómo se integra a los pueblos indígenas en los procesos de consulta que actualmente estamos llevando a cabo. Este es el contenido de mi presentación. Vamos a ver 5 puntos y pues van a estar numerados para que vayamos manteniendo el hilo de la charla. Primero voy a hablarles un poquito, esta es la parte introductoria que quizás sea un poquito repetitiva con respecto a lo que mencionó el ministro Pimentel sobre la consulta a pueblos indígenas según el convenio 169. No voy a detenerme en las fechas, todos sabemos que hablamos de hace 25 años que el convenio 169 se ha ratificado en Guatemala y que no contamos con un mecanismo regulatorio que especifique cómo el gobierno puede de una manera sistemática y coordinada, tal como lo establece el artículo 2 del convenio, se pueden realizar las consultas a pueblos indígenas. El ministro mencionó también que en el país existen diferentes formas, diferentes tipos de consultas. Las consultas populares, las consultas municipales de vecinos, y todas tienen diferencias guardan diferencias entre sí, así como hay una diferencia también con las consultas a pueblos indígenas según el convenio 169. Hay un objeto de consulta muy diferente, hay mecanismos diferentes, hay sujetos de consulta diferentes en cada una de ellas. Alguna vez nos preguntaba sobre si las empresas, por ejemplo, si hay otros entes que pueden hacer consultas a pueblos indígenas, y la verdad es que sí, en otros estados. Por ejemplo, para ampliar un poquito sobre esto y para comprender la especificidad del instrumento, del convenio 169 como instrumento de gestión, como instrumento de política pública, que mencionaba muy bien en el conversatorio anterior. Por ejemplo, algunas agencias de cooperación, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, por ejemplo, al momento de hacer intervenciones en los países, ellos establecen que deben obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando hacen una intervención en territorios donde habitan pueblos indígenas. Ellos son los responsables para esas acciones que ellos mismos desarrollan. Para las empresas grandes, digamos así, esas series que se guían por estándares internacionales, los estándares de desempeño de la Corporación Financiera Internacional también establecen que en esos casos son los prestatarios, son los registores de las instituciones financieras, ya sea del Ecuador o de instituciones financieras de alto nivel que tienen estos estándares, son los prestatarios quienes deben realizar las consultas. En los casos en que el gobierno es el responsable de obtener el consentimiento, debe colaborar activamente con los gobiernos mismos. Pero de acuerdo al convenio 169, digamos que cada uno de estos instrumentos vincula a diferentes actores para poder realizar las consultas, para obtener el conocimiento y para poder someter a consulta cada cual bajo su propio mecanismo las decisiones, las acciones que va tomando. En el caso del convenio 169 va dirigido específicamente hacia son obligaciones del gobierno para actos administrativos o legislativos del gobierno que son susceptibles de afectar a todos los indígenas. El convenio tiene dos postulados básicos, los mencionó también el señor ministro, no voy a detenerme en esto, pero es importante. Hay un derecho de mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida y sus propias instituciones, así como el derecho de participar en diferente grado en las medidas que son susceptibles de afectarlos. Tal como lo mencionó el señor ministro, el derecho de consulta es uno de varios elementos que están regulados, que están establecidos en el convenio 169. De hecho, el derecho de consulta es específicamente, lo que menciona el artículo 6, como
artículo 6 menciona que son los gobiernos. Voy a reiterar esto, yo sé que ya lo dijo el señor ministro, pero es importante. De acuerdo al convenio 169, los responsables de llevar a cabo las consultas a los pueblos indígenas son los gobiernos y deben consultar por procedimientos adecuados a los pueblos indígenas, pero en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevea alguna medida que es susceptible de afectar los derechos colectivos de estos pueblos. Voy a hablar algo específico del convenio con respecto a la industria extractiva. Eso está en el artículo 15. El artículo 15 establece que en el caso, el artículo 15 del convenio 169, establece que en el caso particular en que los recursos naturales pertenezcan al Estado, tal como el caso de Guatemala, esto no sucede en todos los países, ustedes lo saben. Pero en el caso de Guatemala, la Constitución Política de la República establece que los recursos minerales son bienes del Estado. Este es el caso nuestro, y en esos casos también establece el convenio que se debe consultar a los pueblos interesados. Porque el artículo 15 es un poco más específico con respecto a los fines de la consulta. El artículo 6 dice que el fin de la consulta es llegar a acuerdos o lograr el consentimiento. Pero el artículo 15 es un poco más específico. Dice que el objetivo de la consulta es primero determinar si los intereses de estos pueblos son afectados. Esto es muy importante porque este párrafo, esta línea, es una de las que nos sirve de base para confrontar la retórica del texto. La consulta no es para preguntar si alguien está o no está de acuerdo con que el gobierno tome una medida administrativa. Para empezar, la consulta es para determinar en conjunto si existe una afectación. Y si se determina que hay una afectación, determinar en qué medida esta existe, desde luego con el objetivo de poder mitigarla, de poder evitarla, de poder minimizarla, de poder restaurarla o hasta compensarla. Pero para eso es importante tener en cuenta que primero debemos determinar si existe una afectación a los intereses de los pueblos indígenas. Eso es muy importante también, establece que sea antes de emprender o autorizar cualquier programa de protección o de explotación de recursos existentes en territorios donde habiten pueblos indígenas. Nosotros estamos promoviendo actualmente nuestra forma de incluir a los pueblos indígenas, de involucrarlos en los procesos de consulta, nuestra manera, nuestra propuesta para poder cumplir con lo que dice el convenio 169 e integrar de manera adecuada a los pueblos indígenas es primero hacer un cambio de enfoque. Ahorita les digo por qué queremos un cambio de enfoque. Primero tenemos los actores principales en un proceso de consulta son el gobierno y los pueblos indígenas. Eso también lo ha determinado, lo ha establecido la Corte de Constitucionalidad al analizar los diferentes procesos judiciales que han derivado del hecho de que el gobierno en su momento no haya realizado la consulta a pueblos indígenas al momento de conceder o de tomar alguna medida administrativa que se ha determinado que debió haberse realizado una consulta a pueblos indígenas. Hay dos actores principales, gobierno y pueblos indígenas. Sin embargo, cada uno de estos actores puede verse influenciado, si lo queremos ver así, por grupos externos. Por una parte, es muy común que al gobierno haya quienes le digan que el gobierno únicamente debe informar y que esa es la consulta, simplemente informar y tomar la medida de acuerdo a la información que tiene para poder tomarla. Y a los pueblos indígenas, algunos entes externos también se acercan para dar la idea de que la consulta es un proceso de ley, de que el gobierno debe adoptar un sí o un no dependiendo del resultado de la consulta. No solamente a pueblos indígenas, el señor ministro también mencionó un caso muy particular en el oriente del país donde esto ha pasado también. Sin embargo, cuando analizamos estas posturas, pues vemos que la primera no se enfoca en el diálogo, ni está basada en la ley. No hay ningún marco legal ni normativo, ni tampoco el convenio 169 diga que este es el espíritu del convenio, y tampoco busca el desarrollo de las comunidades. Pero si analizamos las dos posturas totalmente parecidas. Nuestra opinión es que estas posturas, aunque
parecen contrarias, pero en realidad como las dos caras de una misma moneda, que parece que están viendo hacia lados opuestos, pero en realidad son lo mismo. Son parte de un mismo fenómeno que finalmente lo que provoca es lo que ustedes ya vieron en la presentación previa: estancamiento, falta de desarrollo, falta de oportunidades para las mismas poblaciones indígenas. La ausencia de un marco normativo, la ausencia de el cumplimiento del convenio 169 no solamente tiene consecuencias negativas para el sector privado, también tiene consecuencias negativas para los pueblos indígenas, que no encuentran, que no tienen, en lugar de una propuesta de desarrollo que puede provenir de una industria extractiva como la que está representada hoy acá, tampoco existen opciones que puedan sustituir a estos proyectos y que puedan generar desarrollo en las comunidades. Nuestra propuesta, nuestro actuar hasta el momento, y que creemos que ha sido parte de el moderado o gran alcance o éxito que hemos tenido hasta el momento, es que nosotros proponemos que el gobierno de los pueblos indígenas deben unirse y separarse de actores externos. Estamos obviando en los procesos que nosotros estamos llevando a cabo la intermediación de abogados, ONG, organizaciones en teoría defensoras de derechos de pueblos indígenas, y lo que hemos hecho es ir al territorio, buscar cuáles son las legítimas autoridades, las instituciones legítimamente representativas de los pueblos indígenas y establecer un relacionamiento con ellos. La idea es alejarnos de los grupos externos, llegar a un acercamiento que tenga como objetivo, pero no sé si puedo tener una botellita de agua o un vasito. Aquí la un acercamiento que por medio del diálogo busque que haya primero, pero no solamente, esto es importante porque cuando uno empieza a hablar de socialización o de intercambio de información, hay quienes atacan diciendo, no, pero es que el convenio no solamente es eso, efectivamente no solo es eso, pero partimos de un intercambio de información. Primero el gobierno tiene que comprender, porque lamentablemente no es así. En un mundo ideal no se necesitaría del proceso de consulta ni se necesitaría de un convenio internacional para poder respetar los derechos de unos y otros. Pero el mundo no es ideal y entonces el gobierno necesita conocer cuáles son los valores culturales, los valores espirituales, los valores ancestrales, cuál es ese vínculo diferenciado de los pueblos indígenas con los recursos naturales. Y también dar a conocer cuál es el alcance de una medida que el gobierno tiene, cuál es el conocimiento sobre el alcance de una medida que el gobierno quiere tomar hacia estos pueblos indígenas. La información se contrasta y juntos determinan cuáles son los posibles efectos negativos, los efectos positivos, y buscan la manera de que los efectos negativos puedan mitigarse y los efectos positivos puedan maximizarse. ¿Para qué? Para que podamos llegar a acuerdos, para que podamos establecer cuál sería la forma en que el gobierno puede modificar la forma en que iba inicialmente a tomar esta medida, inicialmente antes de la consulta, y cómo puede modificar esa decisión para hacer viable los proyectos o las decisiones que está pretendiendo tomar. En otras palabras, la consulta se basa totalmente en el diálogo. ¿Por qué decimos que la consulta se basa en el diálogo? El modelo que hemos adoptado, en realidad digamos, primero desarrollamos el modelo, lo ejecutamos en el campo, tratamos de cumplir al pie de la letra lo que establecen las sentencias de amparo en Guatemala, y luego al tratar de condensarlo, al tratar de explicar qué es lo que hemos hecho, llegamos a este diagrama. Partimos de información que tanto gobierno como pueblos indígenas tienen, y por medio de las instituciones representativas de los pueblos indígenas con el gobierno, por medio del diálogo alrededor de esta información, la información se depura, se establece quiénes deberían ser
pues establece si existen más afectaciones de las que el gobierno había en un momento específico determinado que existen, o si los impactos podrían tener un alcance geográfico mayor al que inicialmente se planteaba, o no. Existen algunos elementos posiblemente culturales o ancestrales que el gobierno no ha tomado en cuenta, y se clarifica esa información. Esa información, nuevamente, por medio del proceso de diálogo, es discutida, es analizada por medio de procedimientos muy propios de los pueblos indígenas entre la institución representativa y los miembros de los poblados, para que por medio del diálogo se pueda llegar a acuerdos, a posibles propuestas de solución. En el foro anterior se hizo una pregunta muy importante: ¿por qué creen que los esfuerzos sociales de poder emitir una normativa con respecto a la consulta a pueblos indígenas va a tener éxito si otras normativas de intentos de generar esta normativa no lo han logrado? Una de las razones es que lo que se ha achacado contra estos intentos anteriores es que el gobierno pretende regular la forma en que los pueblos indígenas toman decisiones, la forma en que se organizan o la forma en que analizan su entorno y la forma en que determinan sus propias prioridades de desarrollo. Eso en realidad no es así. Lo que nosotros hacemos, en realidad lo que buscamos es asegurar que tenemos una manera coordinada, una manera sistemática de organizarnos para poder llegar a las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Pero una vez hemos llegado a este punto, los procesos de toma de decisión son algo que hemos aprendido también, es muy particular, el Parlamento del Pueblo Xinca utiliza una palabra, es muy íntimo, es un momento íntimo del pueblo indígena entre sus líderes y los pobladores. Finalmente, una vez existen estos preacuerdos, por medio nuevamente de la institución representativa de los pueblos indígenas, por medio de diálogo con el gobierno, se puede llegar a acuerdos que reflejan el consentimiento sobre alguna medida. En este caso, en los casos que nosotros hemos manejado, medidas administrativas. ¿Cómo hemos aplicado esto? Algunos ejemplos de lo que ha pasado. Voy a tomar los dos ejemplos que el señor ministro mencionó anteriormente. Primero, el caso del pueblo indígena Maya Quixí en el Estor y en Tanzó, por el derecho minero Fénix. El derecho se llama extracción minera Fénix. El proceso se llevó a cabo, tal como ustedes vieron en los diagramas, primero con los representantes de la institución representativa del pueblo Maya Quixí, después de un proceso de investigación, de búsqueda. Nosotros encontramos que la institución representativa del pueblo Maya Quixí es una entidad que se llaman consejos de comunidades Maya Quixí, que existen en los municipios donde existe el pueblo Quixí. Y entonces nosotros tuvimos representantes, dos titulares, dos suplentes de esta entidad, de los consejos de comunidades Maya Quixí, en la mesa de preconsulta. La mesa de preconsulta, los tres diagramitas que yo les mencioné, fueron diseñados de manera participativa con la entidad representativa de pueblos indígenas y también con otros actores. Participaron para diseñar ese proceso consejos municipales, consejos comunitarios de desarrollo, participaron desde luego la entidad representativa del pueblo Maya Quixí, participó el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, desde luego también la entidad titular del derecho minero Fénix participó en este proceso, procurador de derechos humanos, comisión presidencial de diálogo, en fin, era una mesa muy nutrida para establecer cómo debería haberse hecho el proceso que yo les mencioné, que les explicaba por medio de estos diagramitas. Pero una vez establecido esto, esta información se discutió con los representantes en la mesa de preconsulta, luego se discutió con todos los líderes de esta institución, no solo con sus dos titulares y con sus dos suplentes, sino con el pleno de los líderes que representaban, en este caso había representantes por cada microrregión del Estor y por cada región de Tanzó, y con ellos también se llevó a cabo el proceso, para luego reunirnos con los líderes de 51 comunidades del área de influencia. Hablamos con dos representantes de cada una de las comunidades, es decir,
El área de influencia de este proyecto estaba compuesto por 53 comunidades, contamos con la participación de 51 de las 53 comunidades, y finalmente estos líderes llevaron a cabo asambleas comunitarias con los pobladores para poder discutir sobre este derecho minero y poder regresar. Primero fuimos de arriba hacia abajo y luego de abajo hacia arriba para poder llegar a que en última instancia pudimos tener una discusión para poder llegar a acuerdos sobre el derecho minero. De una manera muy parecida, tiene sus pequeñas diferencias, pero algo parecido es lo que estamos sucediendo en el caso de la consulta por el derecho minero escobal. Nosotros estamos actualmente reunidos con las autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala por algunos procesos que sería muy engorroso explicar en este momento, pero en este caso no tenemos a representantes, tenemos al Pleno del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala. En una mesa están los 59 representantes, las 59 autoridades conforman el Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, junto nuevamente con Consejo Municipal, Consejos Comunitarios de Desarrollo, Ministerios, Procuradores de Derechos Humanos, universidades también. Y actualmente estamos en este momento, y lo que buscamos es pasar posteriormente al momento en el cual el Parlamento del Pueblo Xinca pueda transmitir esta información a los pobladores de las comunidades del área de influencia. Ellos han solicitado que la información deba ser conocida también por otros pobladores chinos, aunque no estén dentro del área de influencia. Consideramos que es importante que ellos tengan también ese espacio. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que podamos eliminar las dudas sobre sectores que están muy lejanos al proyecto minero, pero que la gente de verdad tiene preocupaciones legítimas sobre los impactos que podría haber sobre sus formas de vida, sobre su salud o sobre su vida. Así que el proceso va a ser análogo, pareciera ser mucho menos complicado que en el caso de Félix. Sin embargo, nos ha tomado pues más tiempo el poder resolverlo por diferentes particularidades de este proceso. Entonces, en general, esa es la forma en la que nosotros hemos integrado a los pueblos indígenas en las consultas que hemos llevado a cabo. Estos son dos ejemplos emblemáticos, pensaría yo. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Bueno, primero, tal como fue mencionado tanto en el foro como en la presentación anterior, la obligación del gobierno para realizar las consultas ya no debe ser algo sujeto a discusión. El gobierno debe consultar, pero se debe contar con un procedimiento, con un mecanismo de consulta, lo decía Hernán Coronado, representante de la OIT, él llamaba mecanismo de consulta. Es un procedimiento claro para que se pueda llevar a cabo las consultas a pueblos indígenas. Es una forma, permítanme repetirlo, pero es importante porque así es como lo dice el texto del convenio 169. Debe ser, al momento de adaptar las disposiciones establecidas en el convenio, los gobiernos deben adoptar un enfoque coordinado y sistemático para poder hacerlo. Y nosotros hemos, en base a eso, después establecer la necesidad de la emisión de un reglamento de consultas a pueblos indígenas para poder cumplir con la obligación establecida en el convenio 169. En resumen, estos diagramas que yo les mostraba, en resumen de lo que se trata o de lo que, como podemos definir el proceso de consulta establecido en la forma en que nosotros lo hemos llevado a campo y la forma que se está proponiendo para poder realizar este mecanismo de consulta, es un proceso en el cual el gobierno, por un lado, conoce los valores culturales, religiosos, ancestrales, espirituales de los pueblos indígenas y da a conocer las generalidades o las particularidades también de una medida administrativa que pretende tomar. ¿Para qué? Para que juntos identifiquen efectos positivos, efectos negativos que se pueden generar a partir de esta medida administrativa que el gobierno quiere tomar y que juntos puedan llegar a acuerdos que puedan viabilizar la decisión que se va a tomar. Muchas gracias.